Bueno, la verdad que es una alegría poder estar con ustedes para compartir una meditación en esta mañana y quería que nos enfoquemos en un tema que tiene que ver con las promesas de Dios, ¿no es cierto? Recibiendo las promesas. Recibiendo significa que no las tenemos, que las necesitamos recibir y de que vienen a nosotros y vienen de afuera. Y queremos explicar un poco en qué consiste esto de recibir las promesas. Y lo vamos a conectar con los dos pactos. Lo vamos a conectar con el pacto viejo, con el pacto nuevo, con el pacto de Dios, ¿no es cierto? Y quizás lo primero que me gustaría hacer con ustedes es leer en el libro de Gálatas, capítulo 4, y ahí vamos a leer la experiencia de un hombre, la experiencia de Abraham. Vamos a leer Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 22, 23 y 24, dice así: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Y acá encontramos algo muy interesante que el apóstol Pablo nos está diciendo. Las dos mujeres en la vida de Abraham son una alegoría, son una ilustración. Nos quieren enseñar algo, nos quieren mostrar algo. Nos quieren mostrar en la vida de un hombre, no un pacto, los dos pactos. Cuando nosotros buscamos y leemos en todas las escrituras, encontramos solamente la existencia de dos pactos. No de tres pactos, no de cuatro pactos, sino hay solamente dos pactos que se presentan en las escrituras. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en la vida de Abraham? Que Abraham estuvo casado o estuvo unido a dos pactos. Estas dos mujeres representan dos pactos. Y pensemos un poquito qué fue lo que sucedió con Abraham. Vino la promesa de Dios y le dijo: serás bendición para las naciones, a tu simiente le daré la tierra. Se le promete descendencia, se le promete a Cristo a través de Abraham que él iba a recibir. ¿Y la promesa quién la había hecho? La promesa la había hecho Dios, ¿no es cierto? ¿Quién es el que cumple las promesas? El que las hace, ¿no es cierto? Y el hijo se tardó en venir, ¿no es cierto? Abraham estaba casado con Sara y la promesa había de venir a través de Sara, pero como la promesa se demoraba, ¿qué es lo que hace Abraham? Busca él obtener el cumplimiento de la promesa y entra en una relación matrimonial. ¿Con quién? Con Agar. Y habíamos leído que estas dos mujeres representan los dos pactos, ¿no es cierto? Vemos, quizás resumiendo lo que venimos diciendo de la vida de Abraham, de que Abraham había entrado por la fe en una relación con el Señor que está simbolizada por Sara, y las promesas de Dios las iba a cumplir él mientras Abraham permaneciera en escuchar las promesas y permanecer en esa relación con Sara. Pero en cierto momento él, en su propio esfuerzo, dice: yo le voy a cumplir las promesas al Señor. Se casa con Agar y tiene un hijo, que es el hijo de la carne, es el esfuerzo de la carne por cumplir las promesas de Dios. Y nosotros sabemos los problemas que eso trajo en la relación matrimonial. Hubo un hijo que nació de la carne, que es Isaac, nació esclavo. Ismael nació esclavo, y ese no era el cumplimiento de la promesa de Dios. Ese no era la promesa de Dios. La promesa de Dios era de que el hijo iba a venir a través de Sara y que iba a ser un cumplimiento milagroso. Y finalmente esto sucede, pero quizás el punto que quería destacar en este pasaje es el siguiente. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en la vida de Abraham, los dos pactos: la promesa de Dios de que le iba a dar descendencia y el esfuerzo del hombre de cumplir la promesa de Dios, en unirse él en su vida en matrimonio con Agar. Sara simboliza el pacto nuevo, Agar simboliza el pacto viejo. Y aquí ya podemos empezar a vislumbrar algunos conceptos. El pacto viejo parece ser el esfuerzo del hombre, ¿no es cierto?, por cumplir la promesa de Dios. Y el pacto nuevo es directamente la promesa de Dios. Fíjense cómo diciendo el versículo 25, dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia,
y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, nacidos del Espíritu y no del esfuerzo de la carne, ¿no? Y viendo que nosotros tenemos esta historia aquí de Abraham que nos dice que en la vida de Abraham se manifestó tanto el pacto viejo como el pacto nuevo, nos preguntamos, ¿pero cómo es esto del pacto viejo y el pacto nuevo? ¿Y por qué Agar simboliza a Sinaí? ¿Qué conexión hay? Porque esa es una aplicación que Pablo hace. Agar conecta con el monte Sinaí. ¿Cómo es eso que conecta con el monte Sinaí? ¿Cómo es que en el monte Sinaí está vinculado con el pacto viejo? Y me gustaría que desarrollemos y veamos esto en Hebreos capítulo 8 y después vamos a ir a Éxodo para ver qué es lo que ocurrió en el monte Sinaí. Vamos a Hebreos capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Está hablando de Cristo, ¿no es cierto?, como sumo sacerdote. Y nos dice, a partir del versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vean ustedes que Cristo es el mediador de un mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas. Si hay mejores promesas, hay peores promesas. Y uno nos podríamos preguntar, ¿acaso Dios hace mejores promesas y peores promesas? No, no puede ser que Dios haga promesas que no son tan buenas. ¿De quién son esas promesas que no son tan buenas? Sigamos leyéndolo. Dice, porque si aquel primero, hablando del pacto, ¿no?, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que tenemos un primer pacto que viene con defecto. ¿Será que Dios hace un pacto con defecto? Toda la obra de Dios es perfecta. No hay maldad, no hay iniquidad en Él. Todo lo que Él hace es justo. Entonces, ¿dónde está la falta? ¿Por qué este primer pacto es con defecto y por qué tiene peores promesas? Si nosotros miramos la historia de Abraham con Agar, vemos que es el esfuerzo del hombre, vemos que es el intento del hombre, vemos que es la promesa del hombre o el esfuerzo del hombre de hacer realidad la promesa de Dios. Y dice, porque reprendiéndolos, ¿qué significa? Que la falta ¿en dónde está? En ellos. En ellos, no en Dios, ¿no es cierto? Porque reprendiéndoles, les dice. Mi versión dice hallando falta en ellos. Hallando falta en ellos. Dice, interesante. Sí. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y viene este versículo que es importante. Fíjense cómo dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Leámoslo de vuelta y saquemos la parte del medio que es como un paréntesis. Dice, Dios dice en el 8, ¿no? Voy a establecer un nuevo pacto. Y el 9, no como el pacto que hice con sus padres, ¿por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. No sé si se llega a entender. No como el pacto que hice con ellos, con sus padres, ¿por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Qué es lo que vemos y concluimos de estos versículos? Dios les da su pacto y ellos no permanecieron en su pacto. Entonces Dios concierta con ellos otro pacto y ese otro pacto tiene peores promesas, es con defecto y la falla está en ellos. Son las promesas de ellos de tratar de cumplir la obra de Dios. Dios les da sus promesas y ellos se comprometen a hacerlas. Son ellos los que lo quieren hacer. ¿Y en qué consistía el pacto de Dios? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál es el pacto de Dios? ¿Cuál es mi pacto que Él dice? Fíjense, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿El pacto nuevo en qué consiste? En grabar la ley de Dios en el corazón de su pueblo y en perdonarlos. Y Dios
cuando se acercó a ellos, cuando se acercó en el monte Sinaí al pueblo de Israel, ¿qué quería hacer? Quería darles su ley. ¿Dónde? No en la piedra, sino en el corazón. ¿Y qué quería hacer? Quería perdonarles los pecados. Noten este punto importante. Ese es el pacto de Dios, el perdón de los pecados y el grabar en nuestros corazones, en el corazón de su pueblo, su ley. Pero ¿qué es lo que sucede? Según lo que nos dice Hebreos, y recordando la vida de Abraham, vemos que el pueblo de Dios no permanece en el pacto de Dios, entonces Dios entra en otro pacto con ellos, les acepta sus promesas porque son peores promesas, entra en un pacto peor con defecto y camina el Señor con ellos. Pero ellos finalmente, ¿qué es lo que hacen? Terminan abandonando la palabra del Señor. Y vamos a ver esto ahora en Éxodo. Vamos al libro de Éxodo capítulo 19 y vamos a ver en qué consiste el pacto de Dios y cómo el pueblo de Israel se sale de esas promesas, cómo se sale del pacto de Dios y busca establecer su propia justicia. Busca establecer básicamente por medio de sus propias obras su justicia. Lo vemos en Éxodo capítulo 19, a partir del versículo 4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿no? Si escuchareis mi voz y guardareis mi pacto. No lo vamos a leer, pero hay otro versículo que dice que los 10 mandamientos, la palabra de los 10 mandamientos es el pacto de Dios. Recién vimos que en Hebreos que eran promesas, ¿no es cierto? El pacto nuevo eran las mejores promesas de Dios. Entonces, los 10 mandamientos que son las promesas de Dios. Ahora lo vamos a ver en un ratito en más detalle. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis, atesorares, si protegieres, si lo pusieras en tu corazón como un tesoro, ¿qué sucedería? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, si ustedes guardan y atesoran en su corazón, seréis gente santa. ¿Cuál es la respuesta de Israel? Exacto. 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ellos se comprometieron a hacer. Nosotros lo vamos a hacer. Te prometemos que lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que había dicho Dios? Oigan y guarden. Nosotros vamos a hacer. Esa es la promesa de ellos. Y me gustaría que vayamos a Salmos 81 y veamos ahí cómo eso está descrito, ¿no? Daniel, Sí, yo pienso que si estuviéramos nosotros ahí hubiéramos dicho lo mismo. exactamente. Y ahora en un ratito vamos a tocar por eso. Nuestra condición es la misma. O sea, yo realmente nunca vi nada malo en la respuesta de ellos. Muchas veces escuché declaraciones como las que vos acabas de hacer, pero nunca las compartí porque digo, escucha, si yo estaba ahí, yo decía, sí, señor, yo lo voy a hacer. Encima que digo que sí está mal. O sea, no sé. Sí. ¿Cómo es mi respuesta? Sí. Claro, ¿Cómo tendría que ser mi respuesta? Exacto. Sí. Exactamente. Vos sabés que es totalmente cierto, sí, es propia la condición humana, y para eso la historia de Israel fue escrita para nosotros, para los que vivimos en los últimos tiempos, para aprender de esa lección y responder como tendríamos que responder, ¿no? Claro. Fíjense lo que dice Salmos 81. Dice, Salmos 81, 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti dioses ajenos. ¿No es cierto? Primer mandamiento. Si me oyeres, no habrá en ti dioses ajenos. Ni te inclinarás a Dios extraño. Segundo mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y aquí tenemos una primera respuesta al comentario tuyo. ¿Qué era lo que tenía que hacer Israel? Abrir su boca. Abrir la boca, abrir la puerta del corazón. Aquí yo estoy a la puerta
y llamo. Abre la puerta del corazón. Ese abrir la boca. Ese abrir la puerta del corazón, ¿qué significa? Oír. Oír y no rechazar. Porque ¿qué es lo que le sucedió al pueblo de Israel? Ellos habían prometido que iban a oír, ¿no es cierto? Pregunta. ¿Oyeron? No. Vamos a Éxodo capítulo 20 y lo vamos a ver ahí. Dijeron que iban a cumplir, ¿no? Sí, dijimos, todo esto haremos. Pero el versículo 11 del mismo Salmo dice: Así es. Ahí está, léelo si querés. pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso obedecer. ¿Viste? Ahí está. Israel no me quiso oír. Y ahí en Éxodo 20 nos dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Que no hable Dios. Ahí vemos cómo ellos prometieron y ahí enseguida rompieron su promesa. ¿No es cierto? Ellos prometieron y ahí enseguida rompieron su promesa. Prometieron de que iban a hacer, iban a oír. Pero no quisieron, cuando escucharon, no quisieron escuchar más. Y ¿qué es lo que Dios quería hacer con ellos? Veámoslo de vuelta en Mateo 20, en Éxodo 24. Veamos un poco la respuesta del pueblo de Israel, ¿no? Dios está con Moisés 40 días arriba del monte, le da sus palabras, baja Moisés y dice en el 24:3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y después dice el 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y ahí no estoy viendo el punto que quería mencionar, pero básicamente ahí Hebreo nos dice que ahí, con el rozamiento de la sangre, con el compromiso, con el sacrificio de sangre, ellos se comprometen a cumplir las palabras de Dios. Ellos iban a hacer todas las cosas. Si nosotros avanzamos un poquito en la historia, ¿qué es lo que encontramos? El becerro de oro, ¿no es cierto? Éxodo 32. ¿Cuán buenas son las promesas del hombre? ¿Son buenas? Son malas. Si yo miro mi vida, he hecho un montón de promesas. ¿Las he cumplido? La mayoría no, para ser sinceros, ¿no? Y este es el punto de lo que venimos viendo en la historia de Abraham. Este es el punto que vimos en Hebreos, que vivió el pueblo de Israel. Dios les dice, escuchá mi voz y atesorala, guardala. Si escuchás mi voz, no habrá Dios ajeno. Y si nosotros nos prestamos atención, los 10 mandamientos son promesas y están en tiempo futuro. Amén. Dice, si escuchas, sí, así es, si escuchas mi voz y guardas mis palabras, serás gente santa. Si escuchas mi voz y guardas mis palabras, no tendrás dioses ajenos. Si oyes mi voz y guardas mis palabras, no te harás imagen. Exactamente, si oyes mi voz y guardas mis palabras, no matarás. Si oyes mi voz y guardas mis palabras, no adulterarás. No sé si se llega a entender. Son las promesas de Dios que Él quiere dar a través de su voz, de su espíritu. Y la intención de Dios en el monte Sinaí era grabar en sus corazones esas promesas. Esa es la intención de Dios. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel? No quiere escuchar. Endurece su corazón. Entonces Dios les muestra eso. ¿Cómo se los muestra? En tablas de piedra. Ya que no quedan en tu corazón, por lo menos te las alcanzo en tablas de piedra para que las tengas ahí. Las tablas de piedra son un símbolo del corazón endurecido del pueblo de Israel. Y a mí me gustaría que leamos Jeremías 7:23. Vamos a ver la experiencia del pueblo de Israel y vamos a tratar de entender por qué ellos vivieron eso. Perdón, Daniel. Sí. Un poco lo que comentaba Daniel. En Deuteronomio 5, 28 y 29, Jehová le dice al pueblo de Israel que oyó sus palabras y le dice, he aquí la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Y después dice el 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Las palabras también, el problema es que tuvieron un corazón dispuesto a atesorarlas. Ahí está, exactamente. Hermano, Sí. yo puedo, por lo que usted está diciendo, ¿no?
lo que también veo que en ese pacto Moisés rocea al pueblo Con la sangre. porque todo pacto es por sangre. Así es. Porque era sombra de lo que iba a venir. Ujú. O sea, hoy nosotros podemos ablandar nuestro corazón y obedecer los mandamientos Ujú. por la sangre del Mesías. Así es, exactamente. Y lo interesante es que Hebreos nos dice que la sangre rociada de los machos cabríos y de los becerros no purifica la conciencia, no purifica al hombre. Lo que realmente purifica al hombre es la sangre derramada por Cristo. Dice que se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Eterno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel endurece su corazón, no quiere seguir escuchando, y Dios les da el santuario. Les da el santuario para que ellos entiendan lo que Dios quería hacer con ellos. Fíjense que dice, el pacto de Dios era: yo pondré mis leyes en sus corazones. Si oyen y guardan, pondré mis leyes en sus corazones. Como ellos endurecieron su corazón, ¿qué es lo que hace? Les hace saber que Él quería morar con ellos y les dice: mi presencia estará en el santuario. Ya que no puede estar en tu corazón, voy a hacer un santuario y voy a morar en medio de ellos, a ver si estando un poquito más cerca me llegás a aceptar y puedo morar en tu corazón. Y fíjense qué es lo que sucede con el pueblo de Israel. Jeremías 7:23 en adelante. Nos interesa entender qué sucede con el pueblo de Israel. El primer versículo, sé que va a sonar raro, es todo otro tema, después en otro día lo estudiamos. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. ¿Cómo podemos hacer de que Dios sea nuestro Dios? Escuchando su voz. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? No querían escuchar, endurecían su corazón, querían hacer su voluntad. Ese era el problema del pueblo de Israel. Y leamos un versículo más. Zacarías 7:12. Zacarías 7:12. Vamos a leer el 11. Pero no quisieron escuchar. Zacarías capítulo 7, versículo 11. Zacarías capítulo 7, versículo 11. Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Para no oír, ¿qué cosa? La ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Profeta como a ti levantaré de entre medio de tus hermanos. ¿Cuál fue el primero de los profetas o de los primeros profetas? Moisés. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel? Viene la palabra. Ellos habían prometido que iban a escuchar, ¿no es cierto? Esa es la promesa del hombre, esas son las peores promesas. Viene la palabra de Dios, Él les ruega, les dice: por favor, escuchen mi voz y guarden mi palabra, atesórenla, guarden mis promesas. Si ustedes guardan mis promesas, no van a matar, ustedes no van a tener dioses ajenos, yo voy a poder ser vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo. Si ustedes guardan, viene la palabra. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? Endurece. ¿Endurece como qué? ¿Cuál es el metal más, cuál es la sustancia más dura del planeta? El diamante, ¿no es cierto? O sea, endurecieron el corazón, no quisieron escuchar. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué no quisieron escuchar? ¿Qué es lo que les sucedió a ellos? Hay varias razones por las cuales ellos no quisieron escuchar. Quizás el primer punto que podríamos decir es el siguiente. Dice así: Romanos dice que la ley es espiritual. La ley dice: no matarás. Pero Jesús dice: si llamás necio a tu hermano,
sos culpable del juicio. Si llamás, ahora no me acuerdo el otro término, creo que decía raca en una versión, si llamás raca, fatuo, ya sos culpable del fuego del infierno, ¿no es cierto? Cualquier insulto. Cualquier insulto, exactamente, cualquier insulto, ya estás rompiendo el mandamiento, no matarás. La ley es espiritual y Jesús nos amplía eso. Otro ejemplo, no adulterarás. No es el acto en sí mismo. Si el hombre ya se imagina algo, ya pecó, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le sucede al pueblo de Israel? Cuando Dios le dice no matarás, ¿qué le estás diciendo? Estás matando ahora. ¿Quieren evidencia? Lean los capítulos anteriores cuando murmuraron. No hay agua, vamos a matarlo a Moisés. No hay pan, nos sacó para matarnos en el desierto, vamos a apedrear a Moisés. ¿No había asesinato en sus corazones acaso? Cuando Dios les dice no matarás, les está diciendo de que ellos tenían el asesinato en sus corazones. Cuando Dios les dice no tendrás dioses ajenos, les está diciendo ahora tenés un Dios ajeno. ¿Cuál es la reacción del ser humano? Dios les está revelando su condición. Son pecadores. Ustedes son pecadores. En Gálatas 3:19 nos dice, ¿para qué pues sirve la ley? La ley fue añadida, fue hablada por causa de las transgresiones. Decime, Fermín. Sí, David dice en el Salmo 51, versículo 14, líbrame de homicidio. Oh Dios, Dios de mi salud. Líbrame de homicidio. Exactamente, gracias. Romanos 5:20, fíjense. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué fue escrita la ley? ¿Para qué fue hablada la ley? ¿Para qué Dios le dio sus promesas? Para que el pecado apareciera inmenso ante sus ojos. Para que pareciera con toda su inmensidad, con toda su culpabilidad. Pero eso, ¿por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios quiere que el pecado abunde en nuestros corazones? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo sigue diciendo el versículo? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Bien. ¿Qué versículo era? Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y acá nosotros encontramos y descubrimos un proceso. Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere salvar, pero para salvarnos, ¿qué tiene que hacer? Nos tiene que mostrar de que estamos mal. ¿Y cómo hace eso? Nos da su palabra, nos da su ley, y nos descubre ¿qué? Nos descubre pecadores, nos descubre con dioses falsos, nos descubre asesinos, nos descubre adúlteros. La reacción natural del ser humano es que yo no soy eso, endurezco mi corazón. Pero el versículo nos dice que Dios entra en ese proceso ¿para qué? Para que abunde el pecado, y cuando abunda el pecado sobreabunde la gracia, para que sobreabunde la misericordia. Para mostrar la solución. Exactamente, para darnos la solución. Y esto nosotros lo encontramos en todos lados, en las Escrituras. ¿Qué es el bautismo? Reconocer de que este hombre muerto, este hombre viejo necesita morir. ¿Cómo muere? Con el convencimiento de pecado. Esto lo vemos para poder recibir las promesas necesitamos nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, ¿qué tiene que suceder con el hombre viejo? Tiene que morir. ¿Y cómo muere? Con el convencimiento de pecado. Decime. Yo pienso por qué el pueblo de Israel pecó y no se salvó nadie, sino solamente 3. Moisés, Josué y Caleb. Porque Moisés, aunque no pasó a la tierra prometida, pero pasó a la otra tierra prometida, ¿no? Que bueno, estuvo bueno. Mejor, ¿no? Pero solamente 3, y Josué y Caleb también. Porque ellos 3 se mantuvieron incólumes, se mantuvieron puros delante de Dios, mientras el resto no, solo 3. Y yo veo que el punto está en que Josué y Moisés, no sé Caleb, pero Moisés y Josué siempre al monte, cuando él estaba allá,
ayunando, estaba Josué ahí cerca también, y o sea, siempre buscando de Dios. Entonces, y esa es la diferencia, porque después en el monte Sinaí dijeron, no, habla tú con Dios, porque tú tienes comunión con Dios. Nosotros solo vamos a obedecer. Entonces, solo obedecer sin Dios, separado de mí, Imposible. imposible. Nada podéis hacer. Josué y Moisés eligieron la comunión con Dios, y como resultado de elegir la comunión con Dios, el resto vino solito. Sí que, haciendo referencia al versículo de allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, me hace pensar en cuando estamos enfermos. Si no nos damos cuenta que estamos enfermos, no nos vamos a tomar la medicina, no vamos a recibir el remedio. Entonces, para Dios poder darle el remedio a la situación del hombre, le tiene que mostrar primero que está enfermo, su condición. Exactamente. Y es justamente ese proceso que Dios quiso entrar con el pueblo de Israel, declarándole su verdadera condición. Lo que pasa es que, a ver, si yo lo voy a hacer bien cercano, si yo te llamo asesino, ¿cómo se siente la otra persona? Nos sentimos ofendidos, ¿no es cierto? ¿Nos gusta o nos gusta que nos llamen así? ¿Nos sentimos ofendidos? Ese es el problema, ¿no es cierto? A pesar de serlo, A pesar de serlo, se ofende porque se dice la verdad. exactamente. Y ahí viene el endurecimiento del corazón. Digamos, Dios, y este punto es súper clave. Dios quiere abundar el pecado en nuestros corazones al declararnos su bondad, su ley, su misericordia, para sobreabundarnos, es decir, para darnos una medida mayor de su gracia. ¿Y qué es su gracia? Su perdón y su don del Espíritu grabando su ley en nuestros corazones. Ese es el proceso de la salvación, ese es el proceso o la mecánica de la salvación. Revelación de nuestra condición, aceptarla y recibir el perdón. Está asegurado, Dios nos quiere dar el perdón. Él nos revela nuestra condición para darnos el perdón, no para hacernos sentir mal. Y es justamente cuando nosotros lo tomamos en forma, o cuando tenemos quizás rastros de orgullo, que nos ofendemos y endurecemos el corazón. Ese es el proceso que vivió el pueblo de Israel y por eso endureció su corazón. Hay un texto que creo que podría servirnos. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero le habéis oído, que habéis sido por él enseñado como la verdad. Bien, gracias. Creo que Daniel querías decir algo, ¿no? Recién. Bien. Sí. Voy a compartir un testimonio que se me viene a la mente. Acá en Córdoba, hace un par de años, la policía se resguardó porque querían aumento. Bueno, la cuestión es que se resguardó. Y las personas empezaron a saquear todos los negocios. Al sacar la ley, digamos, que los castigue, gente con camionetas cargaban televisores, electrodomésticos, no comida, alcohol, de todo, o sea, no por necesidad, sino porque el hurto, el robo estaba en el corazón. Corazones. Entonces, cuando se grababa todo eso en las cámaras y después lo pasaron en el noticiero, el periodista dice, o sea, toda esta gente son ladrones, no están en la reja, pero ahora porque la policía se guardó, se manifestó que son ladrones. No, porque eso es lo que hace la ley, realmente mostrarnos nuestra condición. Claro, de que somos fallidos y que necesitamos un no, porque si no nos desbocaríamos todos. Así o sea, es. primeramente yo, ¿no? Que uno se da cuenta que si no fuera que ama al Señor y quiere agradarle, haríamos un montón de cosas. Amén, exactamente. Y justamente, digamos, y este es el proceso que todos necesitamos vivir, con toda palabra y promesa de Dios. Reconocer nuestra condición y dejar que el hombre viejo muera, para que nazcamos del Espíritu un hombre nuevo. Y es nuestra resistencia a reconocer nuestra condición lo que impide que el Señor pueda seguir obrando en nuestros corazones. Lo que quiero decir, Dani, por favor no me leven a mal lo que voy a decir. Esta madrugada estaba orando. Yo le decía, Señor, Gálatas 3 y 4, ¿qué te parece? ¿Quieres que hable sobre eso? Y ahora vos estás tomando este tema. Quisiera pedir a todos que, yo estoy aquí asegurando para hablar, pero no quiero ofender a nadie, pero dejemos el pregador. Y fue escondido por Dios para esta mañana. Cristo está hablando otra vez. Dejemos que hable. Si tenemos preguntas de cosas, vamos a dejar que desarrolle el tema, porque yo les aseguro que Cristo no está hablando. Amén. Por favor, está bien.
Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Bien. Y este punto es clave y me gustaría que lo veamos en una historia. Veámoslo en una historia, vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. ¿Qué es lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12? Vamos a ver todo esto en la historia de un hombre. ¿Ustedes se acuerdan qué error había cometido David, no es cierto? David había visto una mujer, había cometido adulterio, ¿no? Y en el intento de tapar ese adulterio, terminó asesinando a un hombre. Y se sentó seguro en su trono. Pregunta, ¿David estaba a salvo? No. Había que revelarle su condición, ¿no es cierto? La ley tenía que ingresar y el pecado tenía que abundar en su corazón. Él era un hombre que estaba bajo la pena de muerte porque había pecado en su corazón. Y aquí viene Dios a través de su mensajero a que el pecado abunde. Fíjense cómo hace. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vean ustedes, se le cuenta una parábola a David, ¿no es cierto? Y él juzga la situación y dice, ese hombre, por palabra del pecador, ¿no? Ese hombre es digno de muerte. ¿Qué es lo que dice Natán? Tú eres ese hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en lo secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y aquí vean ustedes cómo hace abundar el pecado. Dios mandó a su profeta y le dice, ¿vos juzgaste que ese hombre es digno de muerte? Vos sos esa persona. Y no solamente hiciste esto, sino que hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro. Y como consecuencia de esto, va a venir esto, va a venir aquello, va a venir lo otro. Y pónganse ustedes ahora en el lugar de David y pónganse en el lugar de Dios. Ahora el pecado sobreabundó, o el pecado abundó en la mente de David. ¿Cómo iba a reaccionar David? ¿Qué es lo que iba a hacer David? David tenía 2 opciones, endurecer el corazón o reconocer. Y yo me imagino a Dios esperando ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo reaccionará David? Si David endurecía su corazón y decía, no, yo no soy ese hombre. ¿Cómo Dios alcanza a David? ¿Cómo le ofrece su perdón? ¿Cómo le cambia su corazón? ¿Cómo lo llama de vuelta si él rechaza eso? No sé si ustedes notan lo difícil que se le empieza a hacer a Dios alcanzar a David nuevamente si él endurece su corazón. La vida lo iba a tener que llevar a David, las circunstancias, la falta de la compañía y la protección de Dios iban a tener que llevar a David a una situación tal de que él volviera a pensar sobre eso y reconsiderara y dijera, sí, la verdad estuve mal. Pero veamos qué es lo que dice David, cómo reacciona David, y tendría que ser nuestra condición. ¿Qué es lo que hace David? Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová.
¿Encontró un corazón blando o no? Él no endurece su corazón, reconoce, pequé. Fíjense la respuesta de Dios. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios te ha perdonado, ya estás perdonado, no vas a morir, vivirás. No sé si ustedes toman conciencia de lo que ocurre en esta historia. Claro. David peca, viene la palabra de Dios, hace manifiesto el pecado. Lo que hace falta es que David reconozca su condición. David reconoce su condición y dice, estás perdonado, Eso vivirás. nos pasa a todos. Porque si no, Dios no nos puede perdonar si no confesamos, si no nos damos cuenta, no reconocemos. Y si no reconocemos, endurecemos nuestro corazón. Entonces, Él lo que hace es mostrar la grandiosidad de nuestra miseria para que vayamos a Él y reconozcamos nuestra situación y pidamos perdón. Así No, es, no. así es, exactamente. Y este es el proceso que nosotros no tenemos que abortar. El proceso de una revelación creciente de nuestra miseria para poder recibir la gracia sobreabundante de Dios. Dios nos muestra nuestra condición ¿para qué? Para bendecirnos más, para remitir nuestro pecado, para perdonarnos, para grabar su ley. Y si nosotros nos endurecemos como el pueblo de Israel, Dios no puede hacer eso. No sé si notan lo clave que es de que nosotros tomemos conciencia de nuestra condición. Y eso es lo que Dios quiere hacer, ese es el medio que Dios quiere hacer, a través de su palabra constante, de su promesa. Y quizás me gustaría leer algunos versículos más y con esto cerrar el tema. Solemos pensar y tenemos súper grabado en nuestra tendencia y naturaleza humana, llegamos o pensamos a creer que somos nosotros lo que tenemos que hacer. Y como vimos, lo que nosotros tenemos que hacer era oír, abrir la boca, dejar de resistir, porque Dios es el que hará en nosotros todo. Y me gustaría leer versículos respecto de eso. El primero es Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a leer, ustedes recordarán que Jesús había multiplicado los panes y los peces, lo quieren hacer rey, cruza el lago, lo encuentran del otro lado y empieza una charla, ¿no es cierto? Y Jesús les dice, trabajad por la comida, que a vida eterna permanece. Esa palabra trabajar suena interesante al oído humano. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poner en obra las obras de Dios? No, el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La misericordia de Dios para siempre es nuestro pecado lo que nos endurece a ver eso. Y la salvación está en ver el amor de Dios, y el amor de Dios se ve en que envió a su Hijo. En Isaías 26:3 quería mencionar ese, dice, tú conservarás en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveren. Lo más importante para mí ese texto me dice, porque en ti ha confiado. Amén.
Quiero pedir oración por mi amiga Marita, se llama ella, de Huerta Grande. Y ayer justamente me dijo por teléfono, porque todavía no me di con ella, y me dicen, ay, Elvirita, pero yo ya algo le dije de Dios, bueno, entonces me dicen, pero yo ya tengo un rinconcito en el infierno, porque mis pecados es imposible que sean perdonados. Entonces quiero pedir de todo corazón por ella. Y vamos a orar en un ratito, pero esa historia, lo que mencionaba Raúl, revela lo peligroso del pecado. El pecado es peligroso, y si nosotros pecamos y pecamos y pecamos, puede llegar un momento en que dejemos de ver a Dios como bueno. Vamos a empezar a perder la misericordia de Dios de vista. Entonces, es una advertencia para nosotros, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a recibir su palabra, porque el problema nuestro es que no nos gusta la revelación de nuestra condición, y esa es nuestra condición natural, nos sale en forma espontánea. Que Dios nos cambie el corazón y nos permita recibir su palabra para entrar en ese proceso de revelación de nuestra condición, perdón, don del Espíritu, revelación de nuestra condición, perdón y don del Espíritu, y así crecer hacia la estatura de Cristo. No sé si quieren que nos arrodillamos y oramos. Quisiera que oraran no solamente por Elvira, ¿no? Mi amiga Mariela, sino por Daniela. Daniela Sí. se va y Daniela no estuvo bien. Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones y por tu palabra. Al leer la historia de Abraham, al leer la historia del pueblo de Israel, al leer tus escrituras, empezamos a ver y tomar conciencia de nuestra condición. Y Señor, queremos en primer lugar agradecerte por tu grande misericordia, por tu piedad, por querer salvarnos y por el amor que has volcado en cada uno de nosotros. Señor, te imploramos que nos des un corazón receptivo a tu palabra. Reconocemos en nosotros todos esos pecados que hacen a la condición nuestra. Sabemos que tenemos dioses ajenos, que nos inclinamos ante otros dioses, de que profanamos tu nombre. Señor, te imploramos que tú nos muestres nuestra condición y ayúdanos a aceptar la revelación de tu condición y al mismo tiempo a recibir en forma sobreabundante tu gracia, a recibir tu perdón y tu Santo Espíritu. Señor, queremos poner en tus manos las amigas de Elvira, queremos poner en tus manos a Daniela en forma especial. Señor, tú sabes la situación en la cual el corazón de cada una de ellas se encuentra. Así como con nosotros, con ellas también, sin ti, nada pueden hacer. Señor, te ruego que obres en sus corazones, que puedan escuchar tu palabra, que puedan recibirte. Señor, ayúdanos a abrir la boca, ayúdanos a recibir tu palabra, ayúdanos a guardarla y a atesorarla. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que en tu palabra tú nos has prometido que nos darás estas cosas. Gracias te damos por ellas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.